No lo escuchamos. Ustedes le escuchan al doctor Bernú y yo no le escucho. No, doctor, Chicos, no se no, le puede escuchar. No se no le escucha. escuchamos. Doctor Verano, y si no cierre Teams y vuelva a ingresar. Bueno, entonces vamos comentando algunos, bueno, a ver, un ratito. Doctor, lo escucho. Bueno, mientras el doctor va consiguiendo reiniciar su Teams, vamos a conversar algunos puntos que son importantes. Como ya habíamos comentado, el objetivo de este curso es tener, si bien un repaso teórico, un refuerzo teórico, un recuerdo teórico de lo que ya hemos ido viendo en los últimos cursos, es la parte práctica lo que más queremos reforzar, que ustedes tomen acción y esos proyectos pues salgan a la luz, ¿no? Entonces, ese es el objetivo de la práctica. Vamos a tener varias sesiones donde vamos a poder recordar algunas cosas, cuál es el problema, cómo son los objetivos, etcétera. Y de lo que ya se ha visto y que siempre tenemos que saber, ¿no? Porque no es la primera vez que van a hacer un trabajo de investigación. Como les digo yo a ustedes siempre, ¿no? Así algunos me dicen, yo no quiero hacer investigación, a mí no me gusta, yo quiero ser ginecólogo, quiero ser administrador en salud, quiero hacer, está bien, lo que ustedes quieran hacer, siempre la investigación lo van a tener de alguna manera. Primero, porque tienen que hacer su tesis. Segundo, van a hacer su tesis de especialidad, de subespecialidad, de maestría, de doctorado. Y además, porque tienen que seguir aplicando, y por lo menos si ustedes no van a hacer investigación directamente, sí van a recibir muchos resultados de investigación que se tienen que decidir si es que se pueden aplicar o no, ¿no? Que es lo que llamamos la medicina basada en evidencias, ¿no? Tenemos tanta información, a ver, googleen cuántos artículos tenemos, cuántos artículos se crean en un día, cuántos artículos se publican en PubMed, más de 1000 artículos nuevos salen en un día. No hay nadie, ningún médico que esté al 3 al día con toda la cantidad de publicaciones que hay, menos en en las especialidades y en las subespecialidades, ¿no? Entonces hay cualquier cantidad de información y necesitamos saber, para aplicar a nuestra práctica clínica también, ¿no? Elegir qué información de esta publicada tiene la fuerza suficiente, la evidencia suficiente para yo como médico, en mi caso oftalmólogo, usted que quiere ser ginecólogo, no sé, urólogo, internista, para que usted pueda aplicar esa información a la práctica con su paciente, ¿no? Entonces, si usted no recuerda estas clases, si usted no recuerda cómo se hizo la población, si se tomó una muestra, el diseño del estudio, el tipo del estudio, si hubo variables, cuáles son las variables, si hubo sesgo en este trabajo o no, qué tipo de análisis estadístico se hizo. Si ustedes no son capaces de recordar eso para analizar la publicación que ustedes están teniendo, no van a poder hacer una lectura crítica, ¿no? Entonces, esa es la otra cosa importante de la investigación, ¿no? Porque siempre vamos a estar rodeados de investigación y ustedes tienen que censar qué cosa, qué investigación están recibiendo. Más ahora que han aparecido las que se llaman
revistas Bamba, ¿no? O sea, por decirle así, ¿no? Tienen una serie de publicaciones, los que han publicado saben que nos llegan a diario cualquier cantidad de emails invitándonos a publicar, que no cuesta, que el proceso es rápido, que no es peer review, etcétera, ¿no? Entonces nos llega cualquier cantidad de información de lo que llaman las predatory publications, los predatory journals, las revistas predatorias, ¿no? Que hasta cobran, que su objetivo es simplemente llenar su página web de publicaciones que no han no han sido censadas con la revisión por pares o el peer review, que no han sido calificadas apropiadamente. Entonces, ¿cómo yo sé que alguno de esos artículos que a mí me llega está bien hecho, está apropiadamente bien hecho, si es que yo tengo la capacidad de leer críticamente la investigación? Y una de las formas que ustedes van a poder leer críticamente la investigación es recordando la metodología, las partes básicas de la metodología. Por supuesto, se los invita a todos ustedes a que sí tienen que hacer investigación, más allá de la obligatoria tesis para graduarse, que ahora hay que hacer también tesis para bachiller y también tesis para grado, y ni se diga las demás tesis que tienen que hacer a lo largo de su carrera, pero se les invita a que la hagan investigación porque la medicina, nuestra carrera se desarrolla en base a investigación. Y dicen, no, pero ya está todo descubierto, ya no hay nada nuevo bajo el sol. Sí, hay muchas cosas que son conocidas, pero las características, las diferencias que pueden existir en nuestra población son importantes. A ver, permítanme, le voy a contestar al doctor Bernoy. Por favor, señor delegado, si puede apoyar al doctor Bernoy para que pueda conectarse también, por favor. Bueno, entonces estábamos conversando de que es importante tener en cuenta y hacer la investigación por las razones que le estamos explicando, ¿no? Uy, ya, ok. Bueno, mientras el doctor Bernoy se conecta, me voy a permitir ir compartiendo una presentación. Me avisan, por favor, si se ve la presentación. Sí, doctor, sí se puede visualizar. Muy bien. Entonces vamos a hablar sobre el esquema básico de proyecto de investigación, que ustedes ya lo conocen, pero mientras el doctor se conecta, aprovechemos unos minutos, ¿no? Entonces, esto ya lo hemos conversado en clases en siglos anteriores, que para iniciar, para realizar una investigación, existen momentos o existen pasos, y que estos pasos tienen que ser planificados, tienen que ser establecidos a priori antes de realizar la investigación y no en el camino. ¿Por qué? Por las mismas características de la investigación y por las mismas características de la ciencia. Entonces, iniciamos una investigación haciéndonos tres grandes preguntas, ¿no? ¿Qué cosa voy a investigar? ¿Cuál es la base teórica de lo que quiero investigar? ¿Y cómo voy a investigar? Y estas respuestas, el qué voy a investigar, de ahí nace la elección de mi tema, que tengo que estar de acuerdo en una línea de investigación, de ahí voy a plantear mi pregunta o problema de investigación, tengo que hacer la identificación, delimitación, justificación y formulación, ahí mismo voy a formular mis objetivos de investigación. Y una vez sabiendo esto, ¿qué quiero hacer? Yo tengo que ver qué se conoce, qué se sabe del tema que quiero investigar, que quiero hacer. Y necesito el marco teórico. El marco teórico es
no solamente las generalidades del tema, ¿no? Por ejemplo, anatomía, fisiología, lo que yo quiero hacer, sino antecedentes, que otras investigaciones ya se han hecho parecidas o iguales al tema que yo quiero hacer. Y finalmente, una vez que ya tengo todo establecido, necesito tener un plan y decir cómo voy a hacer todo esto, que es la metodología, que como saben incluye el diseño, la población, muestra, definición de variables, recolección de datos y el análisis de datos. Toda esta primera parte nosotros la llamamos, lo encasillamos con un nombre que a veces confunde, ¿no? Que es el plan, proyecto o protocolo de investigación, haciendo la salvedad que no tenemos que confundir con protocolo de atención o guía de atención, que es otro tema, como ustedes saben. Pero usamos indistintamente como si tuviéramos plan de investigación, proyecto de investigación o protocolo de investigación. Luego, la siguiente parte es, si bien la revisión de la literatura es una parte fundamental, viene desde el comienzo, porque desde que yo elijo mi tema, quiero ver la pertinencia, quiero plantear mi problema, como ya lo va a mencionar el doctor Bernoulli, etcétera, la revisión de la literatura me acompaña para ver mi metodología, plantear metodología, comparar qué han hecho otros trabajos, en Chile cómo lo hicieron, en Argentina cómo lo hicieron, etcétera. La revisión de la literatura me acompaña. Y por supuesto, en la siguiente parte, que es la ejecución misma, donde voy a recolectar los datos, procesar los datos, presentar los datos para finalmente elaborar un informe final donde voy además a hacer análisis de interpretación de los datos con conclusiones y recomendaciones. Que este informe final puede tener muchos nombres, puede ser un informe final simplemente, una tesis, un artículo científico, un póster, etcétera. Entonces, estos son los momentos de investigación que tenemos que recordar. Y como siempre se les ha dicho en lo largo de los cursos, lo más importante está en hacer o en plantear, en formular mi pregunta de investigación de manera correcta. Si yo no planteo mi pregunta de investigación de manera correcta, voy a fallar en lo demás. Dicen, no, el título se pone primero. El título no se pone primero. El título se pone una vez que yo ya tengo mi pregunta de investigación. Sé que hay algunos profesores, algunos colegas que dicen, lo primero que hay que poner es el título y de ahí nace todo. Un momentito, el título lo ponemos una vez que ya estemos certeros y seguros con nuestra pregunta de investigación, pero bueno, son diferentes aproximaciones que tienen algunos colegas. ¿Y qué? ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque si yo he fallado en mi problema, mi Ya, pregunta de ahora sí, investigación, ya, ahora perfecto, sí, maestro. Ahorita le doy el pase. Fallamos en los ya, de acuerdo. objetivos, fallamos en el marco teórico, fallamos en la metodología y nuestro trabajo va finalmente a fracasar. Perfecto. Entonces, tenemos que decir que todo estudio, por más brillante que sea, si no se publica, si no se presenta en la comunidad científica, ¿para qué sirve? No sirve, no tiene valor. Entonces, lo que tenemos que hacer tiene que De comunicarse, acuerdo tiene con que usted. presentarse y tiene que ser utilizado de alguna manera. ¿Y de qué tipos de comunicación? El primero que estamos viendo ahora es el protocolo, o plan o proyecto de investigación que termine en un informe final o en una tesis o un artículo o un informe para congreso, según sea el caso, que es lo que vamos a ver ahora. Necesita. El esquema de investigación que trabajamos en la cátedra es un esquema general, universal, que ustedes ya lo conocen y que lo vamos a ir desagregando a lo largo del curso y que este esquema le va a permitir tener una idea general. Este es un esquema madre. De este esquema hay modificaciones. Nuestra universidad tiene un esquema actualizado. La facultad tiene un esquema actualizado. La escuela puede cambiar ese esquema. De acá al próximo año actualizan el esquema y sacan otro. Si ustedes hacen su especialidad en la Universidad Z, la Universidad Z tiene un esquema. Su maestría en la Universidad Y, la Universidad Y tiene un esquema. Pero todos con cambios mínimos se basan o tienen un enfoque que se basa en este esquema madre. Si ustedes recuerdan este esquema madre, no van a tener problema con ninguno de los esquemas. Para ponerles el ejemplo de la universidad, tiene su esquema oficial de la universidad, la facultad tiene su esquema oficial, inclusive de grados y títulos, como hacer un informe de investigación, etcétera, que eso ya vamos a ir viendo. Entonces, solo para, y esto ya lo va a hablar el doctor Bernoulli, no para, quiero distraernos más, pero regresar a lo siguiente. La primera parte de la investigación, que es también lo que nos va a guiar en este curso, es el proyecto de investigación, la realización y su respectiva aprobación.
por el comité de ética, el comité hospitalario, el comité de investigación, donde yo vaya a realizar mi investigación. El segundo paso está en la ejecución, donde ya voy a recolectar los datos, hacer el análisis del mismo. El tercer paso está en redactar el informe final, que como les hemos dicho puede terminar en un artículo, cuando hagan la tesis, hacer la tesis, etcétera. Si lo enfocamos a un artículo, solicitar que pues este sea publicado en alguna revista por pares, indexada. Es un camino que a veces parece laberíntico, que a veces parece tedioso, pero es lo que tenemos que buscar al hacer la aplicación. Entonces, estamos ahorita acá. En estas semanas que vienen tenemos que lograr la aprobación del proyecto para empezar a ejecutarlo y el producto que sea un informe final, de suerte un artículo que ojalá tenga las características para poder ser publicado de alguna forma. Ya después vamos a ver esto en otra clase. Muy bien, entonces ahora sí le doy paso al doctor Bernuy, por favor, para que nos dé la clase de problema de investigación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Quisiera ver la proyección, por favor. Aló, para la proyección, por favor. No sé cómo poner la proyección. En la, doctor, en la, donde dice compartir, compartir, Ya. se la mando la presentación al delegado mejor para que la proyecte. Perfecto, Mejor. perfecto, Favor, Eduardo, le voy a mandar por WhatsApp ya. la clase del doctor para que por favor nos haga el servicio de Claro, de proyectar. Sí, no se preocupe. Muchas gracias. Sí. A ver, un minuto. Listo. ¿Me logra ver? Sí, sí, perfecto. ¿Lo puedes poner más grande, por favor? Sí, sí. A ver. Presiono compartir. Ahí está, perfecto. Ya, ¿y dónde es que se avanza? Para avanzarlos, ¿tú me pasas las diapositivas? Sí, sí. Usted me dice siguiente y yo ya estoy acá pendiente, no se preocupe. Perfecto. Muy bien. Buenos días, doctor Cáceres, encargado del curso de método 2, así con señores profesores, señores alumnos. Disculpen ustedes las demoras en este proceso de conexión con la computadora, pero vamos a hacer un tema muy interesante, que es parte de, como le dijo el doctor Cáceres, del proyecto de investigación, que es la primera parte del trabajo. Entonces, el tema que se me ha asignado es el problema de investigación, los objetivos de la investigación y el planteamiento del problema. A veces nosotros comenzamos de frente por el problema y es bueno saber que existen unos pasos previos, ¿ya? Entonces, esos pasos previos, de manera muy resumida en el supuesto, porque hay muchos tipos de investigación, pero es una especie de súper resumen para que más o menos se orienten, porque habría que hablar mucho más del tema, ¿no? Pero del problema, el tipo de problema, los objetivos, el tipo de objetivos, todo tiene que ver con el tipo de investigación científica y con el tema que se ha elegido. Es muy importante tener conocimiento de estos pasos previos. Ya después seguramente se irán desarrollando con mayor profundidad o en este curso o en los siguientes cursos. Entonces, la investigación científica pues es un tipo de investigación sistemática, controlada, empírica y crítica, de proposiciones hipotéticas sobre las presuntas relaciones entre fenómenos naturales. Es una definición antiquísima,
Pero básicamente hay dos grupos que tienen que saber, las teorías que producen conocimientos, que es la investigación básica, que nosotros vamos a ver, o la teoría, los propósitos para resolver problemas prácticos, que es la investigación aplicada. Eso ya también es materia de análisis, ¿no? Creo que en este momento podríamos estar introduciéndonos por la investigación básica y seguramente después cuando tengamos más experiencia podríamos hacer los proyectos con investigación aplicadas. Entonces la investigación científica a veces es un proceso, ¿ya? Dinámico, cambiante, no es algo estático. La siguiente, por favor. Ya. Y estos son los tipos de investigación. Siempre yo les recalco y a veces nos comunicamos inadecuadamente, a veces asumimos que nosotros sabemos A y asumimos que el alumno también conoce A y a veces los conocimientos son diferentes. Es importante en la investigación científica hablar un mismo idioma, ¿no? Generalmente, por razón de ella, desde la historia, más se ha privilegiado el primer sector, digamos así, de la base de derecha arriba, donde dice investigación biomédica, que es el nivel subindividual, ni siquiera individual, ¿no es cierto? Entonces, eso se discutió hace muchísimos años en los Estados Unidos y ganó pues la propuesta de la escuela de la Universidad de Johns Hopkins, que propuso que sea la investigación biomédica la que marque el sendero a seguir por los profesionales que van a estudiar la medicina. Pero ya tenemos que ver que hay también investigación clínica, que ya no es tan fácil, tiene otros requisitos, tiene otros entrenamientos, etcétera, que ya va a nivel individual, ¿no es cierto? Ya no es solamente una parte del individuo, la de la biomédica, sino también la persona, como paciente, digamos, ¿no? Y finalmente tenemos la investigación en salud pública, que es la que básicamente se ocupa de toda la población. Y muchas veces hacemos trabajitos, ¿no?, de salud pública, pero combinamos sin percatarnos con la investigación biomédica, ¿no? La investigación en salud pública pues, tiene dos grandes grupos, en los sistemas de salud y la epidemiológica. Y en los sistemas de salud vemos la organización de los servicios, la política de salud, los servicios de salud, las políticas de salud. Y en la epidemiología tenemos los observacionales y los experimentales. Y los observacionales tenemos las descriptivas, que a muchos alumnos les gusta entrar a ese terreno, ¿no es cierto?, donde se ven pues, los estudios de incidencia, prevalencia, mortalidad, estudios ecológicos. Y las analíticas son encuestas transversales, estudios de casos y controles, estudios de cohorte. Todos esos, miren, estamos viendo cómo son los diferentes tipos de investigación que son los que van a incluir los diferentes tipos de objetivos, los diferentes tipos de problemas, etcétera. Y como ustedes ven, ya se comienza a complicar el panorama, ¿no es cierto? Porque a veces ustedes ponen en agente causal, ¿no es cierto?, de un estudio transversal que tiene que ver con los servicios de salud, están mezclando prácticamente todo, ¿no? Y no es fácil después a la hora de hacer los objetivos, ya, definirse por algo en concreto y lo básico para comenzar, ¿no? Como todas las cosas, se comienza de poquitos y se avanza con mucho esfuerzo, como caracteriza a nosotros los que somos médicos y los que estudiamos medicina, somos bien esforzados siempre tratando de aprender cada día más. Entonces, hay que organizarlos. La siguiente, por favor. Ya, y estas son las etapas del proceso de investigación, ¿no es cierto? Como ustedes verán, ¿no es cierto? Primero a la izquierda está la idea de investigación y la selección del tema. Es mucho antes del problema. Si no sabemos qué tema vamos a investigar, no podemos elegir un problema. Y pues, la elección del tema tampoco es tan sencillo. Tiene que ser varios grupos que me toca asesoría conmigo, siempre les explico. Para elegir un tema, por ejemplo, yo que soy de oftalmología, quiero hablar sobre la retinopatía diabética, ese es el tema. Pero mi problema no puede ir de frente, ¿no es cierto? Tengo que reunirme con especialistas de retina, con especialistas en estadística, con especialistas en sociología, etcétera, para ver de qué parte de la retinopatía diabética vamos a elegir el problema a investigar. ¿Se dan cuenta? O sea, ese es el primer punto. Entonces, el 2 ya entramos al problema, sus objetivos, las preguntas, la justificación y viabilidad. ¿Ya? Y luego ya vemos pues que eso da lugar al soporte de la investigación teórico y conceptual, ¿no es cierto?, donde va a salir la hipótesis. Hace un ratito conversamos en mi equipo de práctica anterior, ¿no es cierto? Estamos discutiendo sobre la diabetes como factor causal, digamos, de la infección por la COVID-19 en la población pediátrica. Entonces, la investigación dice que sí sería la diabetes. Entonces, yo le decía, ¿y el antecedente? Entonces, hay que ver el soporte de la investigación que va a dar lugar a esa hipótesis. Porque la hipótesis no es más que pues, la respuesta al enunciado del problema, pero no lo que se nos ocurre, sino basado en los antecedentes, lo que ya se ha hecho sobre el tema. ¿Se dan cuenta? Eso no quiere decir que vamos a encontrar en nuestro trabajo lo mismo. Puede ser igual, parecido o diferente.
Bueno, estos son los siguientes pasos que ustedes ya igualmente, como dice el doctor Cáceres, van a ir viendo en caso a caso. Ya nosotros nos ocupamos ahora del punto 2. ¿Seguimos? Por favor. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Bueno, y este es más o menos lo que les estaba diciendo, ¿no? Primero elegimos el área del conocimiento. Por ejemplo, pues la salud visual, por decir un ejemplo. El área temática, por ejemplo, la diabetes, ¿no es cierto? La diabetes y sus problemas que tiene en el cuerpo. El tema puede ser, pues, la retinopatía diabética, ¿no es cierto? Pero el problema de investigación, mire, está en un cuarto lugar recién y es consecuencia de todos los tres pasos previos para llegar a un buen problema de investigación que contribuya al conocimiento, que no haga dobleces de trabajos hechos, ¿no es cierto?, que tenga proyecciones a futuro, etcétera, etcétera, etcétera. Estos son los pasos que hay que ir desarrollando poco a poco. Ojalá haya chance en los grupos de práctica de hacer todo eso, ¿no es cierto? La siguiente, por favor. La siguiente. Ya. Entonces, aquí andamos con el tema, ¿qué es lo que precede al problema? Fíjense ustedes, tiene tres partes, A, B, C, como ustedes ven. En el A vemos las fuentes de las ideas, ¿no es cierto? La lectura reflexiva y crítica del material impreso, la participación activa en eventos académicos, la experiencia individual, la práctica profesional, la actitud reflexiva en el aula de clase, los centros de investigación, los profesores, los empresarios, etc. Todo de ahí salen las ideas. Y luego pasa al B, criterios para categorizar la idea investigativa. Tenemos que ver si es novedoso el tema que queremos investigar. Tenemos que ver la orientación a contrastar resultados. Tenemos que ver si solucionamos problemas. Ya estamos, acuérdense de los tipos de investigación. Tenemos que tener el apoyo de expertos y tenemos que tener una claridad de ideas. Eso da lugar al punto C, que es la validación de los temas, ¿no es cierto? En la validación de los temas vemos expertos en el tema, revisión de información existente, coordinación de área de investigación, otros. Esto es muy importante, ¿no es cierto? Porque si no hay expertos en el tema, lo que estamos validando, ¿no es cierto?, en relación a los temas que vamos a tratar, estaría en duda, ¿no es cierto? Entonces tiene que ser un problema confirmado, reconocido por los expertos. Nosotros, como a nivel de investigación, si no somos expertos en el tema, podemos tomar una decisión equivocada, ¿no es cierto? Hay que evitar lo posible los errores que se pueden evitar. Todo esto puede dar lugar al interés por un tema de investigación, los tres factores A, B, C. Entonces, de ahí recién saldrá nuestro título del estudio, después que hayamos conversado con los expertos, como le decía, con las diferentes especialidades, si vamos a solucionar los problemas o si solamente vamos a adquirir conocimientos, etcétera, etcétera, y recién ponemos el título del estudio. Y ese título, pues, también es corregible hasta el final del trabajo de investigación, no tiene que ser estático. De acuerdo a lo que vamos viendo, podemos cambiar el título, no se preocupe por ello. Una vez que ya han definido el interés por un tema de investigación, recién entramos al planteamiento del problema de investigación. La siguiente, por favor. Criterios para seleccionar un interés. Bueno, más o menos lo que hemos estado viendo. Necesita la pertinencia, la ausencia de duplicación, la viabilidad, el asentamiento político. Todas esas son parte de cosas que tenemos que tener en cuenta antes de elaborar el problema, ¿no es cierto? Si lo que estamos haciendo es pertinente, ¿no es cierto? Hay una clase de priorización muy importante para esto. Hay que ver la magnitud, si es factible de solucionar, si cuesta mucho, si es factible científicamente de hacer y si es social y políticamente aceptable el proyecto, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Hay que ver que no haya que no haya duplicación, hay que ver si es viable, eso ya en la parte que ustedes ya conocen como limitaciones, ahí se viene si es viable, qué limitaciones tenemos de tiempo, de espacio, de profesionales, no sabemos. La viabilidad, si es que es posible, si tenemos el personal adecuado, si tenemos el tiempo necesario, si contamos con equipos adecuados, con el dinero, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Todo eso es parte concreta de un proyecto de investigación. A veces uno de esos factores que no le hemos visto con mucha énfasis nos puede estar fallando en medio del proyecto y se nos queda por ahí el proyecto a medio de hacer, ¿no? Que es muy frecuente en países sobre todo que no están bien desarrollados, ¿no es cierto? Entonces tenemos que hacer un buen proyecto que sustente todo eso. Y el asentamiento político, es decir, cuando las autoridades de institución están interesadas en la investigación y dispuestas a apoyar, porque no se puede hacer pues un proyecto aislado, ¿no es cierto? No se puede hacer algo que se nos ocurra a nosotros y nada más que eso, y sobre esa base se hace, no, tiene que haber apoyo de la institucional, etcétera, ¿no? Muy bien, la siguiente, por favor.
La siguiente, por favor. Ya está. Entonces entramos a los problemas científicos. ¿Qué son los problemas? Son proposiciones lógicas. Siempre acuérdense que definirlo en función de la lógica, ¿ya? El curso de lógica. Son proposiciones lógicas interrogativas que en el enunciado se pregunte exactamente lo que se desea conocer. A veces ponen problemas y describen, ¿no?, una carta, ¿no es cierto? Pero no es así, pues es una pregunta concreta del tema elegido, que es lo que se necesita investigar. Ese es el enunciado, también se le llama formulación del problema. Después vamos a ver eso. Para hacer un buen problema no debe tener respuesta conocida, si no, no sería problema, obviamente. Aún en el nivel de desarrollo de la ciencia en que el investigador se encuentra, pero sí debe ser posible hallar dicha respuesta en el proceso de investigación. Debe ser posible hallar dicha respuesta. O sea, si es algo que ya no se puede, que es una variable, digamos, demasiado difícil de lograr, entonces, bueno, pues no sería viable el proyecto, ¿no es cierto? Entonces el problema tiene que hacerse que sea, pues, se pregunte lo que se desea conocer, pero tiene algunos requisitos de lo que se desea conocer. La siguiente, por favor. A veces se anuncia la relación en el problema, a veces se anuncia la relación de variables. En los descriptivos no. Por eso le decía, ¿no? A veces al hacer el trabajo descriptivo, a veces uno lo que busca es no hacer tanto esfuerzo, ¿no? Y eso no es bueno. En todos los niveles, no solamente en los alumnos. Cuando nosotros como profesores no nos esforzamos en darle algo importante, de mucho esfuerzo para los alumnos, también los profesores podemos no incentivar al alumnado, ¿no es cierto? Hay que usar términos operacionales, ¿no es cierto? Y no se debe hacer términos valorativos. Muchas veces he visto, no solo en la formulación del problema, sino en las hipótesis. El uso de tal medicamento es muy bueno para el tratamiento de la micosis, por decir. El muy bueno, yo le tendría que preguntar, y siempre les pregunto a mis alumnos, ¿qué tengo que entender por muy bueno? Entonces no se puede poner adjetivos calificativos, no son términos valorativos. Hay que definir en términos operacionales. Cura la fiebre tifoidea, tal antibiótico X, en un 60% de los pacientes de 15 a 20 años. Estoy inventando, por supuesto, ¿no? Entonces ya, todo lo que se puede medir, acuérdese de eso, se puede evaluar. Y todo lo que se puede evaluar es válido, ¿ya? ¿Seguimos? La siguiente, por favor. Y aquí tenemos el problema. Igual que en el tema, también tiene sus partes, como ustedes ven, que es un problema de investigación, es otro autor, ¿no? Es un hecho, fenómeno o situación que incita a la reflexión o al estudio. Obviamente también dice lo mismo en otros términos, ¿no es cierto? Si nos incita a la reflexión al estudio es porque realmente no tenemos la respuesta, obviamente. Entonces pasamos al B, que son los aspectos del problema, su descripción, mostrar la situación, el objeto de estudio, todo lo que ustedes siempre ponen y que los diferentes modelos de proyecto, ya les ha mostrado el doctor Cáceres, son aprobados por la universidad, tienen sus partes, ¿no es cierto? Formulación, descripción, limitaciones, importancia del problema, qué sé yo. Con eso ustedes ya se adecuan de acuerdo a las normas de la universidad. Pero el aspecto es importante, que es un aspecto de la descripción del problema. Y el otro viene la formulación, ¿no es cierto? Que yo usualmente le llamo enunciado, pero se puede usar de las dos formas, ¿no? Formulación o enunciado, que es lo mismo, que elabora las preguntas de reflexión sobre el problema. En la formulación no va la descripción, no van las limitaciones, no van los antecedentes. Eso no es en la formulación del problema. He visto en algunos proyectos formulación ¿cómo es? Descripción y formulación del problema, y solo describen todo. Y dicen, ¿dónde está la formulación? No, ahí se explica en el mismo texto, no es así. Ustedes pueden describir, ponerse las limitaciones, la justificación de por qué lo hacen, pero ninguno de esos es la formulación del problema. Porque la formulación del problema, como yo le decía, es una pregunta de lo que desea conocerse, nada más. Muy bien, de ahí se pasa al C, la importancia, que permite conocer la situación que se va a estudiar, mostrando sus principales rasgos. Dimensiona el estado actual de la situación o aspecto que se va a estudiar. Todos esos componentes se tienen que tener en cuenta para elaborar un problema de investigación. ¿Ya? Hay que es un problema, cuáles son los aspectos del problema, su formulación y cuál es la importancia del problema. Muy bien. La siguiente, por favor. Ahora, ese es otro tema que también les quería parar, aunque sea una pinceladita, ¿no? Porque a veces se dejen eso en vacío hasta después, cuando ya estudiemos cursos superiores. Pero es bueno que desde ahorita tengan en cuenta, ¿no es cierto? Este problema puede ser cuantitativo o puede ser cualitativo. Ojo, que estamos muy en boga ahorita en los trabajos de investigación cualitativos, ¿no es cierto? La parte sociológica, etc.
Entonces, en el proceso cuantitativo, que es el que más hacemos nosotros, tenemos la idea que le decía al inicio, o sea, el tema, ¿no es cierto? Tenemos el planteamiento del problema en el número 2, siguiendo todo lo que ustedes ven, ¿no? Revisión de la literatura, visualización del alcance del estudio, elaboración de la hipótesis, como ustedes ven, la previa revisión de la literatura, ¿no es cierto? Si yo pongo una hipótesis donde no consta el antecedente, según el curso de lógica, no sería un silogismo como debe ser, sino sería una falacia, ¿no es cierto? Si yo digo, todos los hombres son mortales, antecedentes, Juan Pérez es un hombre, y puedo concluir que Juan Pérez es mortal. Pero si yo no pongo los antecedentes que figuren como antecedentes estudiados en el marco teórico, no puedo elaborar una hipótesis donde diga Juan Pérez es mortal porque no tendría fundamento. Y eso se llama falacia. Seguimos el desarrollo del diseño, la definición y selección de la muestra, etcétera, que ya lo van a ir haciendo progresivamente. ¿Seguimos? Seguimos, por favor. Y este es, como les digo, en la cualitativa un poquito nomás, porque obviamente no van a ustedes pensar que eso es todo, ¿no? De lo cualitativo. Es un cachito para que sepan que hay dos formas de hacer investigación, ¿no es cierto? Donde está la idea siempre, se familiarizan, ¿no?, con el tema y hay un método inductivo, es un método científico a partir de la observación, registro de datos y análisis de lo particular o lo general. Hay criterios para generar ideas, hay ideas que intrigan de manera personal al investigador, ideas que no son necesariamente nuevas, pero son novedosas, ideas que ayudan a comprender y describir fenómenos sociales, investigaciones que vendrán a contribuir a resolver las situaciones dentro de la sociedad. Quizás como adelanto chiquito, les digo que todas las variables cualitativas también es factible cuantificarlas. Y existen métodos desde muy antiguos, del año 70 y tantos, que se utiliza el método de generalmente usando la tipología de Bloom, B-L-O-O-M, donde se califica el tipo de palabras que usan los investigadores sociales, que tienen una gradiente de menos a más. La palabra que significa, que tiene menor valor sería de descripción de algo, eso vale por decir como 1. Y como 10 vale, por ejemplo, hipótesis o propuesta para solucionar tal problema, eso ya no es igual que describir, entonces vale como 10 por decir. Y en el intermedio, pues hay el análisis, está la valoración, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, de acuerdo a eso, se cuantifica y se valoran los proyectos de investigación cualitativa, ¿ya? Y existe un método, pues, bien interesante que analiza el tipo de preguntas, el tipo de palabras, los interlocutores válidos, si hay maneras de grabar las encuestas, etcétera, lo que hacen los investigadores sociales, ¿no? No es así nomás que yo digo y se cree, eso sería el cuarto tipo de conocimiento, el conocimiento religioso, donde se acepta algo por fe. No es así, ¿no es cierto? Estamos viendo el nivel del conocimiento científico, que es el segundo en lugar. Primero es el conocimiento empírico, luego el científico, y luego viene el conocimiento filosófico y finalmente el conocimiento teológico. Entonces, en nuestra universidad tratamos de hacer el conocimiento científico, donde se explican las causas y razones por las que un determinado hecho sucede. A nivel empírico no explica las causas. También se puede ver el fenómeno, pero no se explica las causas. Muy bien. Siguiente, por favor. Y esta es la delimitación del problema. Ustedes saben, le veo que describen muy bien, a veces no lo ponen, a veces sí lo ponen, solamente describen, ¿no es cierto? Pero es bueno delimitar. Yo a veces quiero hacer algo grande en todo el Perú, pero no puedo, pues entonces digo Lima. Pero a veces ni en Lima puedo hacer, entonces pues un distrito, ¿no? Ate, por ejemplo, en el Politonal. Pero de repente ni siquiera lo puedo hacer en Ate, de repente lo tengo que hacer en un colegio, si voy a hacer una investigación en niños, ¿no es cierto? De primaria, secundaria, o una empresa, ¿no es cierto? Entonces hay que delimitar. Y eso tiene, en la primera etapa es la definición, ¿no es cierto? Cómo entendemos la delimitación, y la segunda parte de la primera etapa es la valoración o justificación. ¿Por qué hacemos tal delimitación en este problema? En la definición, en la segunda etapa está pues la naturaleza del problema, los factores limitativos, como les decía, tiempo, espacio, dinero, qué sé yo, y la trascendencia del problema que vamos a investigar. Y en la derecha es la justificación, tenemos que ver si es original el tema, ¿no? Hace poco le envié no sé si le envié a la facultad, pero hice un trabajo de investigación, lo presenté en el último congreso de oftalmología en julio de este año, sobre un trabajo sobre los determinantes sociales de unas determinadas enfermedades, ¿no? Entonces fue calificado como un trabajo original. No se había hecho antes eso, entonces es muy importante, no sé si original, si tiene relevancia, si es factible de hacer y si es de interés para la comunidad, ¿no es cierto? Muy bien. La siguiente, por favor. Entonces, en la delimitación de la investigación, podemos cómo plantear, delimitar un tema o problema de investigación. De acuerdo, de un adecuado planteamiento y delimitación del tema o problema depende el éxito de toda la investigación.
Porque en esta parte es donde se encuentra el resumen de los componentes, las variables, las características, el marco teórico del tema o problema, estableciendo la dirección, el marco metodológico y el tipo de investigación del estudio realizado. O sea, cuando una empresa un proyecto de lo que sea, de estudio, de trabajo, de viaje, qué sé yo, si uno no define exactamente cuáles son las limitaciones que va a tener y hasta dónde puede avanzar, uno puede comenzar algo y de repente no sabe si termina o no termina y cuándo termina, ¿no es cierto? Muy frecuentemente ocurre eso en muchos países que no se entrenan en este tipo de trabajo de investigación, ¿ya? El Perú figura como un país que siempre recibe el apoyo externo de las instituciones que apoyan la investigación científica. En muchos casos no se apoya más, no solamente porque siempre no hay una distribución equitativa de los recursos, sino también observan que muchos proyectos de investigación no se concluyen. Entonces, los que apoyan financieramente dirán, pero en este país o en esta universidad a veces no se concluye el proyecto, entonces ellos limitan su apoyo. Entonces hay que procurar mejorar al máximo estos temas, hay que conocerlos al máximo y ser lo más positivos posible para merecer el apoyo internacional y llevar adelante nuestra universidad y nuestro país, pues en beneficio de nuestra población, obviamente, ¿no? La siguiente, por favor. El proceso de limitar, pues entonces comprende la extensión del tema. Primero tenemos que ver geográficamente, como les decía hace un ratito, puede ser en todo el Perú, puede ser en una región, puede ser en Lima, puede ser en un distrito, etcétera. El alcance geográfico. Tenemos que decir dónde va a estar ubicada nuestra área geográfica que vamos a hacer la investigación. Acuérdense que el título tiene 4 palabras grandes que no hay que olvidar. ¿Qué, cómo, cuándo y dónde? ¿Ya? Muchas veces me presentan los alumnos sus proyectos, no dicen dónde, o dicen en el colegio tal, nada más, ¿no es cierto? Y yo les digo, ¿no? Si yo fuera un investigador, estaría en Rusia, digo, ¿dónde caerá este colegio de tal nombre, ¿no? Estará en Alemania, estará en Colombia, no sé, hay que poner completo, ¿no es cierto? El dónde es en el colegio tal, distrito de arte, región Lima, Perú. Entonces ya, donde esté el ciudadano que quiere investigar, ya sabe que es en Perú el trabajo que se ha hecho, ¿ya? Luego viene el alcance de la población. ¿A quién va dirigida? ¿No es cierto? ¿Cuántos sujetos? ¿No es cierto? Es un problema estadístico muy interesante. De acuerdo a lo que se investiga es el número de sujetos. ¿No es cierto? Si es un problema biomédico de cáncer muy raro, entonces no va a ser necesario pues 20.000 cánceres de ese tipo, que no va a haber, ¿no es cierto? Pero si fuera una enfermedad diarreica aguda, obviamente 40 sujetos no sería una muestra adecuada para hacer, ¿no?, un examen de esa naturaleza. Entonces, se tiene que decir a qué población va dirigida. No se puede decir más estudiar la diabetes en EATE, pero ¿de a quién? Pues en los niños, en todos, en los adultos mayores, etcétera, ¿no es cierto? El alcance teórico, igualito. ¿Cuáles teorías se van a tratar y hasta dónde se pretende llegar desde el punto de vista teórico? Los que le decía hace un ratito, ¿no es cierto? Si va a ser un estudio para nuevos conocimientos o se va a hacer un estudio para solucionar problemas, ¿se dan cuenta? ¿Y qué teoría se va a usar? Pues, ¿no es cierto? ¿Qué teorías van a tratar? ¿No es cierto? ¿Cuál tipo de investigación se va a usar? Todas esas cositas. Eso es un proceso que se tiene que seguir para delimitar bien el tema. No se puede dejar al azar con qué se va a trabajar, hasta dónde se va a trabajar, hasta dónde se va a investigar y a quién se va a beneficiar. Todo eso tiene que estar descrito en el tema, en esta parte de la delimitación. Y finalmente el alcance práctico, ¿no es cierto? ¿Para qué va a servir la investigación de este tema? Entonces, se tiene que decir, va a servir para la población trabajadora, de la población económica activa de 15 a 40 años, por decirlo, estoy inventando el problema, ¿no es cierto? Pero hay que decir más o menos aproximadamente a quién va a servir. De repente vuestro trabajo de investigación es tan maravilloso, hacen tanto esfuerzo y no va a servir solamente para lo que se propusieron en el proyecto, también va a servir para otros grupos de edad más, muy buena hora, ¿no es cierto? Por eso el trabajo de investigación no tiene que ser igual al proyecto. El proyecto se usa todos los conocimientos previos para ver de qué manera se puede hacer un mejor trabajo. Ese es el tema. Y nuestra hipótesis del proyecto puede ser igual, parecido, diferente a la hora que se termina y lo que se logra en el trabajo. No se olviden de esos conceptos. El siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Muy bien. Esto se me ocurrió un día desarrollar mi concepto sobre el enunciado o formulación del problema. Ojalá les sirva, de repente critico, me gustaría mucho para seguir mejorando. No, nada es final, siempre todo es corregible, mejorable. Yo pongo aquí, el enunciado es una proposición lógica interrogativa que expresa exactamente lo que se desea conocer del problema a investigar. No es exactamente lo que se desea conocer a secas, sino del problema a investigar. ¿Ya? Porque puede uno poner lo que se desea conocer, como dicen la mayoría de conceptos, pero no se sabe de qué. Hay que ser muy minucioso del problema a investigar, previamente delimitado y justificado. No es de cualquier problema a investigar, sino tiene que estar previamente
con la delimitación, en qué grupo etario, en qué región, etcétera, etcétera, y la justificación para qué va a servir. De acuerdo a eso se hace el enunciado del problema. Y del tema elegido, no de cualquier tema. O sea, ahí está poniendo como implícito que primero se elige el tema, luego se delimita, se justifica un problema a investigar y la formulación enunciada es la pregunta, la proposición lógica interrogativa que expresa exactamente lo que se desea conocer. O sea, no solamente proposición averiguar qué se desea conocer, no es muy sencillo, ¿no? Hay que poner todos los datitos. De repente me estoy olvidando algunos, o algunos a veces adrede, ¿no? Porque podría hablar de todos los componentes de la salud a nivel mundial, donde está pues la parte, que le digo, social, económica, política. Entonces, todo eso incluso se tendría que poner, aquí se pone disimuladamente en la delimitación, ¿no es cierto? Y en la justificación. Pero no se puede abundar también en todo, pues sería imposible hacer un proyecto tan grande, tan minucioso, que no se concluiría, ¿no es cierto? Pero yo creo que por ahí da un punto medio, bastante explícito y bien estudiadito, como les digo, y como digo, me someto a su criterio, ustedes me hacen las sugerencias que queden pertinentes para mejorar esto. Muy bien, la siguiente, por favor. Y aquí están los objetivos, que es la segunda parte del tema, ¿no es cierto? Igual que en los anteriores, ¿no es cierto? Definir los objetivos de la investigación. Perfecto. Entonces, para definir los objetivos de la investigación, primero, son los propósitos o fines que se pretenden lograr al realizar la investigación. Esos son los objetivos. Son los propósitos o fines que se pretenden lograr. O sea, si yo tengo un problema formulado, ese es lo que yo quiero solucionar. Pero el objetivo viene a ser el propósito que pretendo lograr en la investigación. O sea, lo que me va a decir cómo voy a obtener la solución de la pregunta que me he formulado. En el sentido práctico viene a ser eso. A la derecha vemos que, a la izquierda, perdón, ven el objetivo es primero un general, ¿no es cierto?, que responde al título y al problema de investigación. Ahora, ahí se podría agregar, por ejemplo, al enunciado del problema de investigación, ese sería lo correcto, ¿no? Porque igualmente la hipótesis y la respuesta al enunciado del problema no es adaptada al problema. Ya, bueno, en fin. Pero esto es como leído de un texto, no pienso modificar eso. Se pueden modificar los objetivos, dice, utilizar verbos que indiquen acción reflexiva, ¿no? Y tiene una lista de verbos para determinados tipos de trabajos. En uno es el infinitivo, ir, etcétera. Ojalá que le haya puesto esa diapositiva para que ustedes más o menos tengan una noción. No es todo, pero más o menos una noción. Y los objetivos específicos son los que conducen al objetivo general. O sea, me hago 5 objetivos específicos que lo que quiero lograr es que los 5 me ayuden a delimitar, a definir el objetivo general de la investigación. La próxima, por favor. Ahí está. ¿Cuáles son los pasos para formular los objetivos? Primero, determinar el tema. Igual repetimos el mismo asunto, ¿no es cierto? Vemos las características de la población beneficiada del plan de becas, en ejemplo, en Gran Mariscal Ayacucho. Este es un ejemplo, lo del celeste es un ejemplo. ¿Cuáles son las características de la población beneficiada del plan de becas? Ese es el tema de investigación. Escribe preguntas que espere contestar, ¿no es cierto? Vienen a ser más o menos cuál es el número de becarios en distintas regiones, cuál sería la procedencia de la población becaria, de dónde proviene la población becaria, más o menos viene a ser como objetivos específicos, ¿no es cierto? Y finalmente redacta los objetivos a partir de las preguntas, determinar el número de becarios según una distinta región del país, conocer la procedencia de la población becaria, identificar la procedencia. Todo eso podría ser pues, los objetivos específicos, ¿no? Y en general, el objetivo general sería conocer las características de la población beneficiada del plan de becas, en semejanza a lo que dice la primera parte, determina el tema, ¿no es cierto? Muy bien, seguimos. La siguiente, por favor. Ahí está. Y ese es el marco conceptual. O sea, siempre hay que ver la parte conceptual, ¿no es cierto? La conceptual es un proceso, pues, mental, ¿no es cierto? No es material, ¿no? Donde uno tiene que tener concepto de qué son los objetivos de investigación. Y aquí tenemos, que son los propósitos por los cuales se hace la investigación, ya lo dijimos. Pero eso da lugar a un objetivo general, que es el propósito general que tiene el investigador, y el cual se basa en los objetivos específicos, que son los propósitos específicos por los cuales se puede lograr el objetivo general. Como ustedes vean, logrando los objetivos específicos, uno puede lograr el objetivo general. La siguiente, por favor. Y aquí tenemos, clarísimo, ¿no es cierto? Objetivo específico 1 colabora con el 2, el objetivo 3, 4 específicos dan lugar al objetivo general. Clarísimo se ve, y así es la cosa, ¿ya? No es al revés, ¿eh? A veces usted pone primero el objetivo general y después comienza lo que se les ocurre, comienza a poner en específico. Muy bien. La siguiente, por favor.
Y esta es la jerarquía. ¿Se dan cuenta? La jerarquía del objetivo de investigación. Algo le dije del sistema de Bloom por el tipo de, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ver aquí rapidito. Cuando el nivel de la investigación es bajo, cuando el nivel de investigación es intermedio, cuando es alto y cuando es muy alto. ¿No es cierto? Ahí está el autor, lo pueden leer con mayor profundidad. Pero tiene los objetivos, tienen algunas palabritas que les decía hace un ratito, de acuerdo al nivel de la investigación. Cuando el nivel de investigación o de complejidad es bajo, como ustedes ven, los objetivos se pone describir, lo que le decía en la taxonomía de Bloom, ¿no es cierto? Describir es la que tiene menos puntaje, obviamente es un trabajo de menos complejidad. Porque si un problema de alta complejidad no va a decir, voy a describir nada más, ni de ninguna manera, ¿no es cierto? Cuando el nivel es intermedio, ya se tiene que definir, ejemplificar, narrar, exigen una labor más detenida o de focalización en los rasgos o circunstancias de algo. ¿Se dan cuenta? Y cuando el nivel ya de investigación es alto, hay que argumentar, o sea, el decir qué razones me impulsan a hacer las cosas, a explicar, comparar, ¿se dan cuenta? Ya es más complejo el tema, entonces se propone un conocimiento más profundo del por qué, el cómo y el para qué de algo. Y cuando ya el nivel de investigación que te buscas es muy alto, ya tienen que analizar, sintetizar, evaluar y hasta proponer hipótesis para solucionar un problema, ¿no es cierto? Entonces proponen un conocimiento más profundo, dado que presuponen lo anterior y apuntan a vincular algo con otras cosas parecidas, diferentes, opuestas, partes suyas, etc. Estas son las categorizaciones de los objetivos de la investigación. O sea, no lo pongan así como un solo tipo de objetivo. Estos objetivos varían de acuerdo al nivel. ¿Cuál es mi consejo? Que comiencen obviamente, ¿no?, del nivel bajo, yo supondría de primer año, vayan progresando y cuando estén presentando su tesis tengan por hacer un objetivo de investigación por lo menos alto, ¿no es cierto? Por lo menos alto. Y dejemos ya el muy alto ya para posgrado, vamos a decir así. Estoy inventando esa graduación. Pero no pues lleguen a presentar su tesis como objetivo básico. Mi tesis es descriptiva, de prospectiva, no me parece. Desde el punto de vista legal, digamos, cumple la ley. Pero yo siempre he usado una diferencia entre la ley y el valor justicia. Pero no es justo, pues. No es justo para ustedes como jóvenes, porque no se esfuerzan lo suficiente pudiendo hacerlo. Y no es justo para la población, porque no reciben la atención más óptima del profesional en quien se esperanza, que han tenido la oportunidad divina de estudiar en la universidad y una carrera tan noble como es la medicina. ¿Se dan cuenta? Entonces, procuren avanzar progresivamente sin que les digan sus profesores, procuren ustedes ir avanzando también progresiva en la jerarquía de sus proyectos para que eso aumente la jerarquía de sus objetivos de investigación. Muy bien, seguimos. El siguiente, por favor. Y la diferencia entre el objetivo general y específico es muy sencilla, ¿no? El objetivo general define el dónde queremos llegar, el para qué. Ese es el objetivo general. En cambio, los objetivos específicos es el cómo. Los objetivos que definen la gestión. ¿Cómo, en qué estrategia me voy a valer para alcanzar el objetivo general? Muchas veces sabemos para qué, ¿no? Generalmente en los niveles de gestión siempre hay tres niveles, pues, ¿no? El operativo, el táctico y el estratégico, que es el político, ¿no es cierto? El cambio, el cómo es el que hace la labor en el mismo campo de trabajo, vamos a decir así. El objetivo general viene a ser más o menos el táctico, ¿no es cierto? Pero ya, pues el estratégico viene a ser la finalidad general del trabajo de investigación, dentro de qué nivel de investigación se ha metido, en qué sector de un país se ha metido, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, tiene niveles, ¿ya? Entonces, no se queden en la parte operativa, entren al para qué hacen. Eso está también en la delimitación, ¿no es cierto? Está prácticamente viene a ser la justificación, ¿no es cierto? Porque en la justificación decimos para qué hacemos. Seguimos en el siguiente, por favor. Ya, es lo mismo del objetivo general, lo pueden revisar punto por punto, está muy chiquita, por eso ya no puedo ni leer, pero de todas maneras ustedes pueden revisar con tranquilidad en sus casas, pero esos son los componentes del objetivo general. Por ejemplo, el primero lo veo bonito, el rojo, logro que da respuesta a la pregunta en el lógico, el objetivo general, ¿no es cierto? El anaranjado a la derecha debe ser alcanzable, pero el término de la actividad, de lo contrario, es un propósito nada más. O sea, todo eso ustedes lo ven con tranquilidad en sus casas y van a ver más características del objetivo general. La siguiente, por favor. Los objetivos específicos, a diferencia del objetivo general de la investigación, que orienta el rumbo general del estudio, los objetivos específicos sirven para orientar la secuencia de actividades en que se realizarán los análisis de las variables del problema. ¿Se dan cuenta? O sea, donde es un cuadrito que actividades va a realizar, la parte operativa, como les decía, ¿no es cierto? Y la lógica del análisis determina que esa secuencia debe guiarse por los principios de lo simple a lo complejo, cartesiano, acuérdense, los métodos cartesianos.
y de la descripción a la propuesta de solución, o sea, del menor nivel, que es la descripción, a, como les decía, el nivel de la taxonomía de Bloom, el más complejo, una propuesta, una evaluación, ¿no es cierto? La propuesta de solución. Ese es el orden más o menos conceptual, filosófico, que se debe seguir en los objetivos que uno hace en su proyecto de investigación. El siguiente, por favor. Siguiente, ahí está. Por tanto, a partir de lo expuesto, como decía el profesor Cáceres en su encargo del tema, a partir de lo expuesto se pasa a construir la descripción de la realidad problemática de la investigación. O sea, ese es el objetivo de esta clase 2, que narra el doctor Cáceres en el silado, lo pueden leer, y él quiere llegar en esta clase 2 a esto, a que los alumnos construyan la descripción de la realidad problemática de la investigación. Muchas gracias. Eso es todo. ¿Alguna pregunta, por favor? Muchas gracias, doctor Bernoulli, por su excelente clase. Por favor, señores alumnos, aprovechen para formular las preguntas. Muy bien, entiendo que ustedes, señores alumnos, son muy inteligentes, como ya lo han demostrado, y como siempre repito en cada vez que hago una clase o un curso, yo siempre creeré firmemente en los alumnos, porque son el futuro de la humanidad, y ustedes, los profesionales de medicina, son el futuro de esa población que requiere mejorar su salud como punto básico para poder educarse y capacitarse, que no es lo mismo, y juntando la buena salud con la buena capacitación es motivo para obtener el famoso trabajo decente que propugna la Organización Internacional del Trabajo. Si no tienen preguntas, yo les agradezco mucho su atención, y como siempre estoy dispuesto a cualquier pregunta en cualquier momento del curso. Ustedes me llaman nomás y nos concertamos una cita. Igual para el grupo de prácticas, ustedes ya me conocen, yo no solamente hago prácticas durante las prácticas programadas, sino cualquier día de la semana. Muchas gracias, doctor Cáceres. Muchas gracias, doctor Bernoulli. Gracias los docentes que están acompañándonos también, y a los alumnos, por favor, si no hay preguntas, vamos a pasar a la práctica. Como ustedes ya han visto, se han creado canales con los grupos de práctica. Yo sé que algunos docentes están coordinando ya las prácticas. Perfecto, eso está muy bien. Así que, por favor, los demás alumnos, por favor, en su respectivo grupo, ingresen a las prácticas en el canales correspondientes. No se olviden, hay el grupo de alumnos que ya tenía un trabajo que hicieron en metodología 1, que se va a revisar la viabilidad, y los alumnos que no tienen trabajo tendrán que realizar un proyecto en grupos de 2 o de 3 como máximo. Listo, muy bien, pasamos a nuestros grupos de práctica. Muchas gracias, nos estamos viendo. Por favor, vamos a hacer la nueva asistencia, la asistencia digital acá, para tener, antes de que salgan, para tener las dos asistencias, la que ha llamado el doctor y la virtual también acá. Listo, muchas gracias. Listo, listo.